cocodrilo se creyó la labia que el mono le soltó. Perdonó a la culebra, se dio la vuelta y se perdió. Fue por fuera. Usted sabe que yo soy primo de Eminem. Un poco lejano. ¿Rapero? Sí. Bueno, Quizás la quizás barbita. que- ¿Usted cómo se lleva con el rap, Lord Anthony? Es uno de los géneros que trato de entenderle todavía. No comparto mucho, pero trato de Yo entender. en casa nunca me pongo a escuchar rap, pero me encanta cazar algún tema por ahí o escucharlo en vivo, está buenísimo. Sí. Con lo que no coincido para nada. Es que tiene una con impronta social muy fuerte. Más Sí. que eso es lo que me parece que me atrae, ¿no? Sí, es un ritmo contestatario, sobre todo de los negros en Estados Unidos. Claro. Rap quiere decir ritmo y poesía. Es Eso no de la sabía. es mirá. son las siglas. Rhyme and Poetry. Qué bien, Lo qué bien. dije eso. horrible, pero... Pero más o menos Más así. o menos. Si lo dice en la CBS de Donald Trump, le van a pegar una patada Sí, en el... sí, pero... Sí. Y bueno, se ha dicho que el primer rapero Sí. ha sido ¿Quién fue el primero? Muhammad Ali. Oh. Por, Sí. por la utilización de ese ritmo sincopado con rima y con poesía. Claro. Mañana en los especial Ojo con los medios, vamos a hacer todo en número de rap. Vamos a presentar las noticias rapeadas. Mientras, No me animo ni en pedo. mientras ustedes lo rapeen, está bien. lo rapeen. Pero que le meta reggaetón. ahí sí Usted que- lo quiero ver bailar reggaetón. Ah, no, Don señor. Anthony. Pero el rap, No me va a ver. el rap es muy interesante porque además en las calles se generan Claro. competencias, digamos, de improvisación con el ritmo y la poesía. Y hay rap aymara también muy fuerte. ¿Nadie es rap aymara, rapero aymara acá en el canal? En el alto se ha dado. ¿Admiradores del rap aymara nadie? Estamos mal, compañero. Ucamao y qué. Que ha sido más Exactamente. Impresionante. representante, sí. Y le mandamos un abrazo a Nina Uma también, que También. no sé si estará viendo Ojo con los medios, tal vez sí, pero siempre nos cruzamos por ahí con Nina. Bueno, cambiamos a temas más desagradables, mucho más desagradables. Vamos a hacer valoraciones a posteriori. Primero veamos. ¿Sí? Avanti. No. Una Bueno, tapita primero para ver. yo quería ver a Piñera, pero vamos con la tapa, dale. Nos llega desde Chile. ¿Esto qué diario es? Mercurio. Emol, peor sequía en 25 años en Bolivia, deja casi seco el capital político de Morales. ¿Será cierto o no? Yo creo que esto más sirve para ver, digamos, que es una característica constante en los medios en Chile, que es el aprovechamiento de una situación política en Bolivia para Dale duro. golpear al presidente Evo Morales y para licuar un poquito una crisis fuerte que viene de, digamos, hace un año que el gobierno tiene una imagen positiva que no supera los 30 puntos, Claro. la crisis por las AFPs, crisis estudiantil, la crisis de Bueno, representación pero política, la baja en las elecciones municipales históricas. Y también esto viene a acotación al tema del nuevo cambio del vocero de la demanda chilena. Está, pero En la área también. pará. El tema de la sequía repercutió en todo lado, no solo en Chile. En Clarín de Argentina estaba viendo el otro día las fotos y no sé qué. Creo que el presidente de izquierda, progresista, llamémoslo como querramos, revolucionario, pero que molesta a los grandes poderes y es atacado en la prensa mundial de todo lado. Entonces a Evo lo atacan en Chile, lo atacan en España, lo atacan en todos lados. A Maduro igual, a todo lo mismo. Esto es una... Sí, pasa que en general el tratamiento de la sequía en los medios internacionales no apuntaba a que esto a atacar directamente a Evo. afectaba Pero ¿qué está haciendo la oposición acá? Claro. Lo mismo, ¿no? Sí, bueno, sí. y esto es un fenómeno global, hay un tema, ya hablaremos de los medios, no, allá hablaremos, no, venimos hablando de... Nunca hablamos. Nos caen bien. Bien, aguante los grandes medios, los prestigiosos medios de comunicación. Sebastián Piñera, ahora sí, y de esto vamos a hablar después de escucharlo. Pero tiene que cerrar totalmente sus fronteras a males como el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado o la inmigración ilegal. De esa forma
vamos a lograr que la inmigración sea un aporte para nuestro país. Y vamos a dejar fuera lo que no queremos que entre a nuestro país. Ese fue el objetivo del proyecto de ley de migración que nosotros presentamos el año 2013. Y ese fue el objetivo también del proyecto Frontera Norte Segura, abrir las fronteras al comercio, al turismo, a la cultura, pero cerrar las fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando. Hay quienes la comparan con Trump por estas iniciativas, dicen incluso xenófobas. Yo creo que Chile nunca ha sido un país ni racista ni xenófono, pero sería ingenuo y poco inteligente abrir nuestras fronteras a males que no queremos en Chile. No queremos que entren a Chile narcotraficantes, no queremos que entren a Chile crimen organizado, no queremos que entre a Chile inmigración ilegal. Y por eso a los cientos de miles, porque son 400.000 migrantes que están hoy día en Chile, la mayoría de ellos han venido a construir una vida nueva, a integrarse a nuestro país, han significado un gran aporte, les damos la bienvenida, pero también con la misma fuerza y claridad, yo creo que Chile no debiese abrir sus fronteras a males como el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando o la inmigración ilegal. Hay muchas bandas, por ejemplo las que clonan tarjetas, que son bandas que traen tecnología y vienen desde el extranjero. Y eso no es lo que queremos en nuestro país. Ay, por Dios. ¿Qué está pasando, compañero? Me parece que hay como una moda de atacar a los inmigrantes, ¿no? Si sos político ahora y no atacás a los inmigrantes, perdés voto. Y esta lectura la están haciendo los líderes conservadores en todo el mundo. Sebastián Piñera no escapa a eso, porque no tenía este discurso antes. Y eso es un dato. Si sí, no era parte de su cuerpo. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuánto es largo Chile? Entre la frontera con Argentina, Bolivia y Perú, ¿cuántos kilómetros tendrá? Debe tener más de 6.000 kilómetros. Sí, sí. Se le va a complicar hacer un muro. Sí, pero puede poner minas antipersonales, como hacíamos durante de hecho, la una dictadura. periodista le pregunta, ¿no le parece que esto es un discurso muy parecido a similar? Y evidentemente, está buscando los votos de los sectores conservadores que a nivel global se sienten identificados con este discurso. Pero claro, y además, esa fórmula de Trump de ser hablar de los migrantes y demás le resultó, y parece que la derecha quiere seguir los mismos pasos, la misma fórmula. Y aparte en Europa está, a ver, en Europa hoy François Hollande informó que no va a aspirar a un segundo mandato. Es raro, en general en las democracias parlamentarias los presidentes suelen intentar dos o tres mandatos y su imagen está destrozada. Solo 5 mandatarios hicieron eso en Francia, para dar una idea de la magnitud de esto. Y el candidato Fillon del Partido Conservador y ahora la candidata Le Pen parece que van a ser quienes van a disputar. Dicen que el Partido Socialista no va a entrar ni en segunda vuelta y que van a disputar la segunda vuelta. El domingo puede un candidato... Eso hay que mirar, que lo venimos diciendo acá hace rato. Austria puede ganar por primera vez desde los tiempos del fascismo, antes de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez un candidato que reivindica esas ideas. Está... color de hormiga. Está lindo, está lindo. Nosotros acá... lo decimos, siempre fuimos de ultraderecha. Siempre. ¿Camuflados estamos? Siempre nos gustó el muro de Trump, las minas antipersonales de Piñera, las bombas atómicas de Marine Le Pen. Vamos a ver las críticas a Sebastián Piñera. De un día para otro la consigna tomó fuerza. Hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. En eso yo creo que hay que expulsarlos y deportarlos inmediatamente. Mano dura con los extranjeros que cometen delitos. Es la postura que han adoptado algunos candidatos. De cada 100 reos en Chile, solo 2 son extranjeros. Aún así, el tema se instaló en la discusión política. Todo a raíz de una propuesta de diputados de Chile Vamos, quienes piden que los inmigrantes tramiten sus visas antes de entrar al país, que las situaciones ilegales no se puedan regularizar dentro de Chile y que quienes cometan delitos sean expulsados inmediatamente en vez de ir a la cárcel. Y esta vinculación irresponsable, que no se condice con la realidad, que hacen algunos entre delincuencia e inmigrantes, lo que puede provocar son focos de violencia y agresiones absolutamente injustificadas. Actuar de esta forma populista,
al estilo Trump me parece absolutamente reprochable. Nosotros no somos los Trump en Chile, nosotros no estamos en contra de los migrantes, ni queremos transmitir que todos ellos son delincuentes. Lo que estamos haciendo es enfrentar un tema que ni siquiera los presidentes de la exconcertación lo han enfrentado. Y el tema lo recogieron los presidenciables y algunos lo hicieron suyo. Inmigrantes que han llegado a Chile a lo largo de nuestra historia, que han sido muchos, han significado un tremendo aporte a nuestro país. Pero sería ingenuo y poco inteligente abrir nuestras fronteras a males que no queremos en Chile. No queremos que entren a Chile narcotraficantes. Lo que no me parece es que hagamos una verdadera casa de brujas en esto y no hagamos de esto un tema político. Ahora, si alguien que emigró, delinquió y es condenado, pues se le manda a su país de origen. Eso estoy de acuerdo. Pero eso existe hoy día. ¿Cuántos chilenos están estudiando en el extranjero, trabajando en el extranjero, salen a turistear? Estamos como nunca saliendo. Entonces, por favor, racionalidad y no usemos temas sensibles con fines electorales. La actual ley de inmigración data de 1975. El Departamento de Extranjería desarrolló un proyecto para reemplazarla, pero el escenario político y económico han dilatado su presentación. Primero hacer un llamado a los políticos y a las autoridades a no transformar a los migrantes en el campo de batalla de sus pretensiones políticas, porque solamente van a lograr dañar la vida de los migrantes y van a lograr polarizar al país. Sobre todo cuando la primera aproximación que tienen algunos políticos a la migración es a través de la delincuencia. Tenemos que evitar que el tono llegue a ser un tono agresivo. Si se está dando este debate es justamente porque se está cruzando, se está comenzando un año electoral, pero además por la falta de regulación y falta de liderazgo del gobierno. Para mí la responsabilidad tiene el gobierno, que debiese tener una ley ya aprobada en esta materia. Un debate que no solo tiene que ver con el fondo, sino también con la forma. Bueno, Chile tiene casi 20 millones de habitantes. 19. Y 400.000 inmigrantes. ¿Cuántos estarán regularizados y cuántos sin regularizar? Y se instala este discurso, pero sí, contundente la nota, creo, ¿no? Sí, porque es bien bajo el porcentaje. Muy bajo. ¿Para qué? ¿Para qué mete esto? Pero ahí lo decían, están utilizando este tema como un tema electoral y están tomando ese tono que se puede convertir agresivo. Aparte es bajo, porque, a ver, estamos hablando de que el 2% de la población es migrante. Y en general ese porcentaje de la población en América Latina, el promedio es cerca del 6%. Es decir, que está mucho más abajo de la media. Claro, porque Chile dejó de ser atractivo en algún momento por el tema que planteábamos hace tiempo, los problemas económicos, los problemas sociales. Entonces, la gente que acudía o iba a Chile ha disminuido también el tema de sus... pero sí, bueno, quienes las van a pasar mal son los hermanos bolivianos que están ahí, los hermanos colombianos, que llegaron muchos en los últimos años, peruanos. Haitianos, hay mucho también, hay mucha migración haitiana desde el terremoto de 2010, sobre todo fue derramando, en Brasil hay muchísimos, pero también. Escuchemos a Daniel Matamala, un infiltrado en CNN Chile que siempre ponemos al aire aquí. Dale. Viendo el debate público en Chile, pareciera que enfrentamos una enorme población de inmigrantes que no trabajan, no aportan a la economía y en cambio engrosan las filas de la delincuencia. El expresidente Piñera asegura que muchas bandas de delincuentes son de extranjeros. El senador Osandón habla de un choque cultural violento y el diputado Fuenzalida plantea que los chilenos están aburridos de que los extranjeros usen las prestaciones sociales. Esas son frases, pero ¿qué dicen los hechos? Veamos, los migrantes representan solo el 2,8% de los habitantes de Chile contra el 13% promedio en la OCDE, con la que tanto nos gusta compararnos. Y son apenas el 2,4% de los reclusos en las cárceles. Según la Defensoría, de cada 100 extranjeros en nuestro país, apenas uno fue detenido por presuntos delitos el año pasado. Los migrantes delinquen en proporción menos que los chilenos. Hay más. Según la última encuesta CACEN, los extranjeros en Chile promedian 12,7 años de escolaridad contra 10,7 años de los chilenos. El 74% de los migrantes está ocupado en un empleo contra el 53% de los chilenos. Proporcionalmente son más los migrantes afiliados al sistema de pensiones y a las FISAPRES y menos los que usan los tramos A y B de FONASA. Los hechos dicen que en nuestro país los migrantes delinquen menos, trabajan más, tienen mayor escolaridad y aportan más a la seguridad social
que los chilenos. Si vamos a debatir este tema en serio, tenemos que partir de estos hechos, no de frases que dan una visión totalmente distorsionada de la realidad de la migración en Chile. Esto es interesante, ¿no? Porque entendemos que si Piñera introdujo un debate así en la sociedad, no lo hizo porque se le ocurrió en la mañana de hoy, que es una estrategia planificada que tiene que ver con lo que decía Lord Anthony. Vi lo que hizo Trump y le funcionó. Aquí también hay un enojo, digo aquí en Chile, hablando de Chile, con la clase política tradicional. Me empiezo a instalar como un outsider, como alguien fuera de la clase política tradicional, me pretendo instalar en ese lugar, en todo caso, aunque ya fue presidente, tal como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. Claro que me parece que los problemas de la sociedad chilena son distintos, obviamente, a los de las estadounidenses. Pero es interesante, me parece, la apuesta de Piñera. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que en los medios y en la clase política tradicional lo empiezan a atacar, que es lo mismo que hicieron con Trump. Sí. Todos los medios atacaron a Trump y Trump ganó. Sí. Y hoy salió una nueva encuesta de Adimark en Chile, que suele encuestar diferentes aspectos de la vida política. Mirá este dato, en octubre de 2016 Piñera tenía 20%. Hoy, o noviembre, terminado noviembre, ya empezado diciembre, cubrió noviembre, 24%. Subió 4 puntos. Y quien anda muy bien es el senador independiente Alejandro Guillier, que tenía 15 puntos en octubre de 2016 y en noviembre de 2016 21%. Ricardo Lagos, el otro candidato que está siendo medido, 5% en octubre, 7% en noviembre. Y Pero aumentaron los indecisos a 37%. ¿Cuándo son las elecciones? Noviembre de 2017. Y Piñera va primero. Piñera. Primero, pero en este contexto, por el sistema electoral chileno hay segunda vuelta, se necesita mitad más uno de los votos. Qué fuerte, Se está instalando Pero la como un tema apuesta de- marketinera en términos políticos es fuerte. es fuerte. Porque es eso además. El tema de la inmigración en Estados Unidos se viene discutiendo desde hace 40 años o más. Porque además es un país naturalmente Claro, pero en Chile, de recepción migratoria. ¿cuándo se discutió la inmigración en Chile? Si no hay casi. O hay muy poca. Hay, en todos Para el lados hay, señor pero es- Piñera pero es desde el baja. 2013. Porque en sus declaraciones dice, presenté un proyecto de migración Sí, en pero el lo instala 2013. fuertemente. Yo no recuerdo que se haya instalado No. esto en la sociedad chilena en los últimos años. Se instala ahora porque el enemigo instalado, gracias a Trump y a los movimientos de derecha Sí, señor. racista en Europa, es que el enemigo es el otro. Digamos, están creando está miedos que vienen, recrean los miedos de la Edad Media, que obviamente en la Edad Media la gente vivía en comunidades y cuando venía alguien de otro lugar era un temor al otro porque no sabías quién era. Están instalando un miedo primitivo, prehistórico, primario, y que lamentablemente esos 2 minutos excelentes que Daniel Matamala puso en cuestión, creo que no van a tener la trascendencia que tuvo, porque No, y que yo- la porque manera yo de decía- refutar lo de Matamala fue brillante. Claro, pero yo lo veía, porque en como pensábamos la política hasta que ganó Trump, decías, bueno, si yo digo algo como líder político y todos los medios me atacan, perdí. Desde la victoria de Trump es, si yo digo algo, Me los sacuden. medios correctamente políticos me atacan, pero la base social me va a votar más. Entonces ya no me importa, sí, que me critiquen, si son parte del mismo establishment al que la gente desprecia. Es como un cambio de paradigma. Por eso yo veía y decía, ¿qué pensará Piñera cuando vio que todo el mundo lo atacaba ante sus dichos? ¿Se sentirá afectado o dirá, gané 3 puntos? Claro. Habrá que medirlo. Sí, sí, hay que medirlo porque también recordemos que te mostrábamos hace 2 semanas la denuncia judicial que le pone el diputado Hugo Gutiérrez por tener vínculos con empresas peruanas en el momento en que se dirimía el conflicto. Parece que no le ha afectado por esta encuesta, ¿no? Porque subió. Hay que Es ver. decir, efectivamente el ataque, Claro, habrá que ver. parece que el ser atacado lo beneficia, ¿no? Lo que es muy probable es que Piñera no hizo esto sin tener alguna medición anterior de si le iba a redituar más beneficios que
una medición que diga que los ciudadanos tienen algún si sentimiento antimigrante. Claro, sí, que si él instalaba esta línea iba a obtener ciertos réditos políticos. No, estas cosas no se dicen así porque sí. Hagamos una... Dígamelo. Y un análisis muy aparte y quizás yendo a futuro, el tema de la no participación en las elecciones. Me imagino que también apunta eso a que la abstención en cuanto a votos sea menor. Porque es una cosa y un hecho que sucede en Chile. Hay una abstención bastante alta en las elecciones. Claro. Lo hemos visto en las presidenciales, en la última con En la municipal Bachelet, fue y la histórica, municipal. desde la recuperación de la democracia en el 90, fue el punto más alto, 64% de abstención. Entonces, a ver, para cerrar, si bien los problemas sociales de Chile y de Estados Unidos son diferentes, sí hay un punto en común, que lo hablamos hace mucho tiempo en esta mesa, que es el desprestigio de las clases políticas tradicionales en todas nuestras sociedades. Sí. En Una crisis eso, de representación. Claro, y ahí es donde, cuando hay una crisis, ¿a quién va a votar la gente? Y a alguien que no representa a los valores de la política tradicional, que puede ser desde un lado progresista, Pablo Iglesias en España, o los procesos de cambio en América Latina, o lamentablemente ahora estamos viendo que esa elección por personajes que vienen de fuera de la política tradicional se está yendo hacia la ultraderecha. Claro, como Estados Unidos. Y le doy una pildorita a Estados Unidos, datos de hoy del conteo. En Estados Unidos, 2,5 millones de votos de diferencia a favor de Hillary Clinton. Y va a ser presidente de Trump. 2,5 millones de votos. ¿Pero eso no cambia lo del colegio electoral? No. Lo decía. Va a ganar Hillary Clinton, pero va a ser elegido. No, me asusto, me voy. Vamos con musiquita a hacer una pausa. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Vamos a ver un encuentro muy especial en una nota de la Agencia Francesa de Prensa. La caravana con las cenizas de Fidel Castro hizo escala en la localidad de Santa Clara, en el centro de Cuba. Una parada emblemática en su recorrido a la inversa de la histórica ruta de la Revolución Cubana, tras la derrota sobre la dictadura de Fulgencio Batista en 1959. Desde hace 2 décadas, allí reposan los restos de su compañero de armas y amigo, Ernesto Che Guevara. Bueno, muy emocionada porque al final ellos van a estar ahí juntos como mucho tiempo atrás estuvieron en la guerrilla. Eso es muy importante porque ellos eran compañeros de lucha de muchos años y se querían mucho. Es muy importante eso para ellos. La última marcha de Fidel Castro tiene como destino final Santiago de Cuba, en el sureste, donde sus cenizas serán depositadas el 4 de diciembre. Un viaje cargado de simbolismos, como este reencuentro entre los dos comandantes guerrilleros que cambiaron la historia de Cuba en una gesta a menos de 200 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Seguimos. Adelante usted, doctor. Bueno, vamos a ver un hecho muy conmovedor en el marco de la tragedia que sufrió el plantel del club chapecoense de Brasil, cuando su avión se estrelló cercano al aeropuerto de Medellín, y así homenajearon en ambos estadios en el momento en que debía jugarse ese primer partido de la final de la Copa Sudamericana. Vemos este informe también de la Agencia Francesa de Prensa. Acho que isso transcende as questões do futebol e passa a se tornar uma coisa humana. Então foi por isso que eu decidi vir para prestar essa, não última homenagem, mas essa homenagem importante aos jogadores. Un gran dolor por la pérdida de los jugadores, aquí con toda la gente de Medellín, apoyando a la gente de Brasil, y estamos todos pues unidos.
Bien, eso es lo que sucedía en estos festejos. Cientos de miles honraron a este equipo allá en Medellín y hubo mucha gente que se quedó afuera del estadio. Vamos con esta nota de Telemedellín. En el interior del estadio Atanasio Girardot había 40.000 personas. Por fuera se quedaron alrededor de 100.000 más que no pudieron ingresar. Ellos empezaron a juntarse espontáneamente para rendir un homenaje a las víctimas del accidente del avión de Chapecoense. Las personas que no pudieron ingresar al estadio Atanasio Girardot vinieron realmente a expresar ese apoyo a las familias de Chapecoense, a la gente de Chapecó y por supuesto a las víctimas de este trágico accidente que nos enluta, que enluta al pueblo antioqueño, que enluta a Colombia, que enluta a Brasil, a todo Sudamérica y por eso no se han querido mover. A pesar de que no pudieron ingresar, se empezaron a armar estas pequeñas romerías en las que la gente allá había traído su vela y la está encendiendo. Y empiezan las oraciones, empiezan, digámoslo así, unos pequeños grupos de oración afuera del estadio Atanasio Girardot, unos pequeños altares de homenaje a las víctimas. En este pedazo de grama en el sector norte, algunos asistentes al homenaje iniciaron con 2 velas y luego llegaron más y más personas hasta formar un corazón con la frase Chapé en el centro, iluminado a la luz de las velas. Porque no tenemos para más, entonces, pero como somos muchos corazones verdolagas, entonces por eso quisimos hacer esto. Todos somos personas independientemente del equipo, independientemente de la nacionalidad, de la religión, de la política, la cuestión económica, todos somos humanos. Miles de personas se acomodaron en las pantallas gigantes ubicadas en la plazoleta de banderas y en la carrera 74, donde los asistentes pudieron vivir el momento gracias a la señal de Telemedellín. Unirnos todos a este sentimiento que es de condolencias para el pueblo brasileño, el equipo de Chapecó. El más sentido mensaje, perdón, se corta la voz un poco, a nuestros hermanos de Brasil, porque somos hermanos todos. Me impresiona la solidaridad de la gente, el cariño de la gente. El fútbol en Medellín mueve montañas. Hay quienes aseguran que las personas que se quedaron por fuera podrían haber llenado 2 veces el estadio Atanasio Girardot. Un gesto del dolor y la solidaridad que siente el pueblo antioqueño con la ahora hermanada ciudad de Chapecó en Brasil. Impresionante lo sucedido allí. Vamos a ver un reporte de la televisión española para entender un poco por qué cayó el avión. ¿Por qué se estrelló el avión a tan solo 17 kilómetros del aeropuerto de Medellín? Es pronto para saberlo, pero los investigadores apuntan a una causa principal. Es que ha tenido unos flying out o un apagado súbito de los motores por falta de combustible. El avión se estrelló sin una gota de combustible, algo que confirmó el propio piloto cuando describía la situación a la torre de control. 933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Un minuto después se pierde la comunicación. ¿Qué actitud tiene ahora? Ya no contesto. Ahora se sabe que el avión nunca debió despegar de Santa Cruz, en Bolivia. Llevaba el combustible justo para hacer las 4 horas y 22 minutos del recorrido, cuando la ley establece que debe llevar un 10% más. Sin embargo, el piloto dijo que haría el vuelo en menos tiempo. Así queda reflejado en un informe oficial. Otra pregunta es ¿por qué no hizo una escala para repostar? Tenía 2 opciones, la ciudad boliviana de Cobija y Bogotá. Quizás porque temía una sanción para él y para la compañía, de la que por cierto era socio. La cola golpeó en el cerro, se partió, allá se partió el avión arriba, la gente que quedó arriba sobrevivió. Los testimonios de los supervivientes son cruciales para los investigadores que trabajan en el terreno y con las cajas negras. Mientras tanto, las autoridades bolivianas han suspendido el permiso de operaciones a la aerolínea Lamia y a los responsables del sector aeronáutico. Bueno, mucha irresponsabilidad rodeando esta tragedia, evidentemente, según todas las informaciones, ¿no? Sí, ahí un dato que daban, si el piloto también era accionista de la empresa, yo creo que eso no es recomendable, porque podés distorsionar tu criterio sobre la responsabilidad siendo piloto y el beneficio comercial personal que puede tener ser accionista de esa empresa. Me parece que creo que incluso en el rubro no debería estar permitido.
pero se supone que el piloto es el primer interesado en no estrellarse contra una montaña porque se muere él también, más allá de que sea el dueño del avión. Sí, pero evidentemente pretender, digamos, viajar con una autonomía de vuelo que tenía... Es un delirio, parece un delirio. Creo que hubo también un exceso de confianza porque tenía, creo que, calculado el tiempo de vuelo con la cantidad de combustible que tenía. Que era muy justo. Que era muy justo y a lo Está cabal. bien, pero eso es suicida. Claro, es suicida, pero en un avión. En un avión. En el auto, uy, me quedé en la ruta, me bajo con un bidón a... No, te quedaste en el avión y te estrellaste. Lo que pasa es de que en otras informaciones se plantea de que el vuelo duraba 4:20. Sí, está bien. Le dijeron que tenía que dar una vuelta al aeropuerto. Sí, y dio la vuelta al aeropuerto y es donde se le terminó, porque Está tenía... Bien, pero vos no podés calcular para llegar, te agarra una tormenta, tenés que eludir la tormenta y te quedaste... De hecho está prohibido porque cuando vos tenés un plan de vuelo, en este caso ibas a Medellín, vos tenés que tener un aeropuerto alternativo. Claro, ante por eso se dice que vos tenés que tener... un 10% más de combustible del que necesitas para llegar al destino. Lo que apunto es de que hubo un exceso de confianza de parte de la gente, del piloto, al tener solamente una violación de las reglas. No solo él puede tener toda la confianza del piloto, el que le habilita, el que maneja el plan de vuelo. Estos aviones, que son los mismos que tiene TAM, todo el rato hacen vuelos a charters a Venezuela, a Cuba. Y todas las veces que van, paran en Cobija a ripostar. Porque no tienen autonomía de vuelo para llegar hasta allá. Estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que hay que ser aclaradas. El tema de quién dio permiso, por qué no hizo esa escala de quedarse en la ciudad para reabastecerse, hacer el viaje y claro, además tenía dos opciones, Cobija y Bogotá. Complicado. Vamos a hacer un corte con el reporte de Telemedellín también de la tarea de los socorristas. Con eso hacemos cortecito y regresamos después. A las 11:15 de la noche, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Unión recibió la solicitud para prestar apoyo en el Cerro El Gordo del municipio de La Unión, donde se accidentó el avión que transportaba al equipo brasilero Chapecoense. De inmediato también se pidió apoyo a otros grupos de rescate del Valle del Aburrá, como Envigado e Itagüí. A las 12:15 de la noche comenzó el desplazamiento hasta la planicie del desastre, un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros. Por carretera destapada, unas condiciones climatológicas muy adversas, llegamos a un sitio y tuvimos que caminar aproximadamente 40 minutos por una montaña con una topografía muy agreste. Posteriormente descendimos 500 metros y encontramos desafortunadamente el avión que colisionó contra un cerro a aproximadamente 400-500 metros de altura. Un panorama nefasto. Sergio Marulanda, habitante del municipio de La Unión, se enteró durante la madrugada de lo ocurrido con el avión. Por eso optó por llegar al lugar del accidente para ayudar en las labores de rescate de los jugadores y la tripulación. En su camioneta transportó a Alan Ruschel, arquero suplente del Chapecoense y primer sobreviviente del accidente. Ya nos tocó traer el primer herido, que fueron los que sacaron los muchachos de acá de La Unión. Siempre muy maltrecho, con una fractura de cadera, entonces nos tocó traerlo hasta acá. Las condiciones climáticas no fueron las mejores para que los equipos de rescate pudieran agilizar las labores de búsqueda. De la carretera no se veía nada, muy nublado. La parte, nosotros imaginamos que se iba a ver fuego, se iba a ver humo, pero no se veía nada. Solamente que llegamos allá de los grupos de comando que tenían allá de los bomberos de la CIA y acá en La Unión, que ubicáramos las camionetas para dirigirnos pues de vuelta, porque si llegaban los heridos para salir prioritariamente con ellos. Durante la madrugada las labores de búsqueda tuvieron algunas suspensiones debido a la neblina que había en el lugar. Ya que la neblina era muy intensa, estaba cayendo mucha agua y fuera de eso la temperatura ya se estaba acercando a los 0 grados. Tuvimos que improvisar un puesto de mando unificado en una finca y posteriormente pues trasladarnos acá porque el otro grupo que es el
el grupo de búsqueda y rescate aéreo nos informaban que no había más sobrevivientes. Mientras los rescatistas trabajaban en la zona del accidente, se escuchó el llamado de un hombre que, según los voluntarios, hablaba en otro idioma. Juan David González fue quien cargó a este hombre por el enfangado terreno hasta el vehículo que lo llevaría al sitio acondicionado para recibir los primeros auxilios. Cuando llegamos al sitio encontramos al paciente, el paciente se encontraba en malas condiciones, pero estaba con vida y se podía mover un poquito, en donde se logró extraer eficazmente y rápido con compañía de médicos y paramédicos. De ahí nos tocó caminar un largo tramo por una trocha con el paciente cargado en camilla. Tras varias horas de labores fueron rescatadas 7 personas con vida, pero tiempo después una de ellas falleció. Tercer bloque y último por hoy, nos quedan unos minutitos. ¿Qué quiere que hagamos, Lord? Y hablemos de Colombia, del acuerdo de paz, ¿te parece? Me parece perfecto, en principio con un informe breve de Teleantioquia. Con 130 votos a favor y 0 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la proposición con la que se refrendaron los nuevos acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Fueron 11 horas de debate y 110 intervenciones en las que los voceros del sí y del no dieron sus explicaciones sobre los nuevos acuerdos de paz. Cabe mencionar que el Centro Democrático se retiró de la votación, al igual que 8 representantes del Partido Conservador, quienes consideraron que el Congreso no era el escenario legítimo para refrendar los acuerdos. Al final de esta sesión, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, confirmó que, tal como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, el día D será este jueves y será el punto de partida para la implementación de los acuerdos de paz. Bien, ¿alguien conoce Kenia? Solo por videos y algunas fotografías. ¿Usted no? No. ¿África no ha ido? No. ¿Usted? Vamos a ir a... No, tampoco. Y... Quise ir en la moto, pero cuando llegué a Río de Janeiro se me complicó. Lo volvieron a mandar acá. El mar me quise meter, pero el mar me sacó. Sí. Como la película del director argentino Armando Bo, que está su actriz fetiche, la Coca Sarli, le pregunta, me voy a Europa. ¿Y en cuándo te vas? En el tren de las 3. En la moto de las 3. Bien, pronto el mar, ¿se va a meter el mar a Río de Janeiro? Cuando crezca el... No sé qué va a pasar con las ciudades costeras. ¿Qué va a pasar? No, hay ciudades costeras. Sí, hay costeras, de hecho hay islas en el Índico que... No, pero ciudades importantes de Gringolandis, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con Nueva York? New York. ¿Va a ser como en las películas? ¿Con Buenos Aires? Dicen que por ahí, esas por ahora no tienen peligro, por lo menos en el corto plazo. Las demás arribitas sí. No, las que ahora están sí complicadas son... y cualquier ciudad costera. En el Índico, en Japón, en Asia. En esas zonas es donde sí hay como una previsión, incluso dicen que hay islas que van a tener que ser evacuadas en los próximos 15 o 20 años, y ya hay algunas que ha ocurrido. El mundo va a ser como la ciudad esta italiana que vas en barquito, ¿cómo es? Venecia. Como Venecia, será todo. Tendrá que ir... Maduro, vas a tener que ir a tu casa en barco, a remo. Bueno, acá en La Paz zafamos. Como era México antiguamente. Xochimilco. Bien, ¿qué teníamos que mostrar? Parque Nacional de Nairobi. En peligro, la Deutsche Welle, vamos. Los inversores chinos construyen un ferrocarril en Kenia que pueda descongestionar la capital, Nairobi. El tránsito es aquí un problema permanente, sobre todo porque la ciudad se expande. Los barrios crecieron alrededor del Parque Nacional de Nairobi. De alguna manera, la gente debe desplazarse, explica el gobierno, que apoya este proyecto. Construiremos el ferrocarril. Kenia debe desarrollarse. Tendremos en cuenta a los animales. Les aseguro que nada destruirá el Parque Nacional de Nairobi.
Pero no es tan fácil. Ahora la vida en el parque está siendo perturbada. Por todas partes se construyen asentamientos en el espacio protegido. Los animales han visto restringidos sus movimientos. ¿Y ahora, además, un ferrocarril? Los ecologistas y muchos ciudadanos se oponen a este proyecto, también porque la nueva construcción se encargó sin un examen previo sobre su impacto medioambiental y sin licitación pública para los inversores chinos. Esto es ilegal, inhumano y contrario a los derechos que amparan nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Pero los trabajadores continúan pese a todo. Construida sobre pilares, la línea de ferrocarril no debería afectar a la vida del parque, tranquiliza el gobierno. No obstante, el tramo antes de Nairobi ya está terminado y cada vez es más probable la llegada de la vía al parque. Bueno, acá hay una solución para todos estos temas. Ya es tarde, somos todos adultos los que estamos de este lado y de aquel. Voy a hacer un comentario muy desagradable. Ligadura de trompas y castración química. Porque es que como los seres humanos somos cada vez más, y hacia algún lado tenés que crecer. Sí. Y cuando creces, invadís la naturaleza, inevitable, y destruís todo el ecosistema, todo. El hombre, bueno, hemos visto esto desde la revolución industrial hacia acá de manera brutal, y por eso estamos enfrentando los problemas medioambientales que estamos enfrentando. Sí, aparte con 7.000 millones de habitantes y con el crecimiento constante poblacional. No hay tutía, papá. No hay donde perderse. Bueno, Lord. Que le vaya bonito. Comandante, Lord. Doctor. Cuídense todos. Un abrazo grande. Seguimos mañana acá como siempre 10:30. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo. ¿Sigue? Y nos vamos con... Que sigue lloviendo, hay que poner el tema de Maná, ¿no? Sí. ¿No lo tenés ahí? Nos vamos con ese grito en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, de toda la parcialidad verdolaga del Atlético en homenaje al chapecoense. Quizás la noticia más conmovedora de esta semana y del mundo del fútbol. Adelante.